Alabar a Dios en tiempos inciertos. Salmos 34, versículo 1, dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bueno, en esta serie de conferencias hemos estado aprendiendo algo esencial. La adoración no es algo opcional, no es algo como que de gustos, sino que es algo fundamental para todo creyente. En el primer tema que compartimos con el equipo de alabanza, con los ministros de alabanza, dijimos con claridad que Dios no busca intérpretes de música sacra, sino adoradores verdaderos. Aprendimos que no es suficiente saber cantar bien, o incluso saber dirigir, saber dar instrucciones a la gente y a los músicos para cantar algunas canciones. Aprendimos que hay que rendirse primero. Subrayamos que la plataforma, esto que tenemos aquí, que por cierto se amplió y quedó padrísimo, la plataforma no reemplaza al altar. Luego, en el segundo tema, con toda la congregación, profundizamos en lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Vimos que la adoración no se trata de emociones únicamente, o de emociones vacías, ni de formas heredadas, sino de una vida rendida, exclusiva, gozosa, confiada, en medio de cualquier circunstancia. Nos dimos cuenta de que todo ser humano adora a algo, todos somos adoradores, y respondimos a la pregunta: ¿a quién adoramos y cómo adoramos a Dios? Y ahora llegamos a este tercer mensaje, quizás el más cercano al corazón de muchos, el más pastoral, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo adorar cuando todo está temblando a nuestro alrededor? Cuando las circunstancias son complicadas alrededor de nosotros, cuando la vida duele, cuando la salud está fallando, cuando el dinero no alcanza, por más que se recibe dinero, no alcanza, no rinde, cuando las oraciones que hacemos al Señor parece que no son contestadas. La pregunta aquí es: ¿será posible alabar al Señor en esos tiempos? La respuesta, según la palabra, y es clara, es que sí, es posible. Y más aún, no solo es posible, es necesario, se necesita. Pero no por emoción, ni tampoco por ignorancia, sino porque Dios sigue siendo Dios. ¿Puede decir eso? Dios sigue siendo Dios, a pesar de la circunstancia. Dios no ha dejado de ser Dios, Dios no se olvida de nosotros, y su verdad no cambia. Aunque las circunstancias cambien alrededor de nosotros, su verdad, la verdad de su palabra y su carácter no cambia. Él es inmutable, ese es uno de sus atributos. Además, Él sigue siendo Dios porque su amor permanece. Aunque el entorno se oscurezca, su amor permanece. Su amor no decae para con nosotros. Y eso es una verdad que debemos de mantener y de recordar, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Por eso hoy tomamos como base estas palabras del rey David en uno de sus momentos más oscuros. El Salmo 34 fue escrito dentro de unas circunstancias difíciles para David. Lo leemos de nuevo. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El rey David no escribió estas palabras o este salmo desde el trono, estando sentado ahí en el trono, tranquilo. Lo escribió estando en una cueva, y no precisamente porque anduviera turisteando y explorando, no, estaba escondido en una cueva huyendo de sus enemigos. Él escribió este salmo desde el dolor, no desde la calma, pero desde ese lugar nos deja este principio eterno: la alabanza no siempre nace desde la comodidad. La alabanza se nota más y viene a ser como más potente cuando estamos nosotros en circunstancias difíciles, porque fluye desde convicciones, no desde circunstancias. Veíamos ayer, mencionábamos un poquito ayer, cuando la iglesia está llena, cuando hay un evento, cuando todo está saliendo bien técnicamente, vocalmente, como que es un ambiente propicio para alabar a Dios, ¿no? Y sobre todo cuando todo te está yendo bien. Pero cuando todo te está yendo mal, cuando las circunstancias no son propicias, ahí es cuando la alabanza fluye desde las convicciones que nosotros tenemos acerca de quién es Dios, acerca de cómo Él nos ama, cómo Él nos acepta, cómo Él nos ha perdonado. Cuando un marinero está en medio de una tormenta, no navega por lo que está viendo, porque no se ve nada, ¿no? Está la lluvia y el viento y puede que esté oscuro. Este marinero puede navegar por lo que cree. Saca su brújula y fija el norte y sigue, aunque el cielo esté negro. Y así es la alabanza en tiempos inciertos.
no se basa en el panorama, que a veces no se ve nada, sino en la dirección segura que Dios ya nos ha dado, en esa brújula de su palabra. Cuando todo es confuso, cuando no sabemos qué hacer, ¿cuántos han estado en esa situación o están a lo mejor en esa situación? Bueno, nuestra reacción natural suele ser detenernos, suele ser preocuparnos, incluso quejarnos. Esa es como la reacción natural. Si tú estás en esa situación difícil y estás en este punto en el cual te estás quejando, estás parado, estás preocupado, déjame decirte, esa es la reacción natural. O sea, no es nada del otro mundo, es natural en el ser humano. Pero nosotros, los creyentes, como vimos en temas anteriores, adoramos en espíritu y en verdad y tenemos esa capacidad para hacerlo, a pesar de las circunstancias. La adoración verdadera no se detiene en medio de las dificultades, al contrario, se revela con mayor claridad cuando las circunstancias son adversas. La fe viene a ser como esa luz en medio de la oscuridad. Imagínate que estás en alta mar, ¿no? Aquí me encanta Veracruz porque es mar por todos lados, a donde vas ahí ves el mar, qué maravilloso. Estás en alta mar, pero hay una tormenta, no está como ahorita bonito. Las olas son grandes, el viento está azotando, no ves ni una estrella en el cielo. Y en esa oscuridad no puedes confiar en lo que ves, ni siquiera en lo que sientes. Pero entonces, así como el marinero, sacas tu brújula y esa pequeña agujita no grita, no se mueve con el viento, no se detiene tampoco, señala el norte con precisión. Bueno, así es la alabanza en tiempos inciertos. No grita más que la tormenta, tampoco se detiene, pero te recuerda hacia dónde debes mirar, hacia dónde debes navegar. Te ancla la verdad cuando todo a tu alrededor se está tambaleando. La alabanza es una brújula que apunta, ¿sabes hacia dónde? Hacia el carácter de Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios. O sea, si tú te acabas de convertir, lo único que sabes quizás es que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo, que derramó su sangre por tus pecados y ahora tienes vida eterna. Eso sí, si acabas de convertirte la semana pasada o ayer, antier. Pero si ya llevas años de cristiano, es necesario que conozcamos al Señor. Esa es una tarea que nunca va a terminar, pero es una tarea de la cual nosotros no debemos desistir. Uno de los reformadores escribió en uno de sus libros que conocer a Dios es como ir al mar y tratar de sacar agua con una cubetita, ¿no? Y es como intentar vaciar el mar. Así es conocer a Dios. Nunca vamos a terminar de conocerlo, pero es una tarea que no debemos de abandonar. Hemos de seguir conociendo a Dios, así que agárrate tu cubetita y que siempre estés yendo a ese mar de la palabra y de la experiencia para conocer a Dios. Decía entonces que es necesario que conozcamos a Dios, porque cuando le conocemos, conocemos su carácter y eso es lo que afirma nuestra fe. Eso es lo que afirma nuestras convicciones para poder alabarle. Porque hay quienes creen que solo podemos alabar cuando todo está bien, cuando el sol brilla, cuando hay salud, cuando hay provisión, cuando todo está tranquilo. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Alabar no es una reacción emocional, es una decisión espiritual. Y esto lo podemos aplicar a muchas áreas de la vida. Por ejemplo, al perdón. El perdón no es un sentimiento, porque la verdad es de que cuando nos ofenden, cuando se meten con tu familia, con tus posesiones, etcétera, ¿no? Con tu reputación, pues no sentimos perdonar. No es como que siento perdonar. No, no es un sentimiento, es una decisión. Decidimos perdonar aunque no lo sintamos. Eso aplica para muchas áreas de la vida. Y ahora estamos, por ejemplo, con el tema de la alabanza, la adoración al Señor. No es de emoción, no es de sentimientos, porque a veces no sentimos, pero es una decisión. He decidido alabar al Señor en medio de la dificultad porque le conozco. Y como le conozco, sé que Él es digno. Alabar es una determinación de fe que dice, aunque no lo vea, confío. Aunque ahorita no esté viendo en la arena más que un par de pisadas, confío en que no son las mías, son las del Señor que me lleva cargado. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. La alabanza en medio del caos es una decisión, no una emoción. Este salmo, el Salmo 34, como dije, no fue escrito desde la comodidad del trono de David, sino desde una cueva. David estaba huyendo por su vida.
he escuchado testimonios de personas que por temas de seguridad, usted sabe a qué me refiero, han tenido que salir huyendo hacia otras ciudades o incluso hacia otros países porque están en riesgo. Bueno, imagínate, más o menos era la situación que estaba viviendo David, estaba huyendo por su vida. Había fingido locura delante de Abimelec, eso está en 1 Samuel 21:10. Se encontraba solo, un rey solo. Todos los que le decían, ay rey, tú eres lo máximo, y no, qué bárbaro David, el hombre conforme al corazón de Dios, etcétera, lo habían abandonado, lo habían dejado. No sé si esa sea tu circunstancia, que las personas a las que más necesitas en este tiempo te abandonaron, o las personas que creías que te amaban, que creías que les importabas, te abandonaron. Bueno, eso le ocurrió a David, pero no solo eso, no tenía garantías humanas, o sea, no habían los principios o todo este tipo de derechos humanos para David en esa circunstancia en la que él estaba. Sin embargo, en ese contexto, David escribe, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Se nota la determinación? No dijo, cuando entienda esta situación, voy a alabar al Señor. Tampoco dijo, cuando sienta alabar a Dios, porque como no quiero ser hipócrita, no quiero fingir ni ser hipócrita, entonces no lo hago. Pero cuando lo sienta, entonces lo voy a hacer. Tampoco dijo, cuando todo vaya bien, entonces alabo al Señor. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el Salmo? En todo tiempo. Muchos creen que la alabanza es una respuesta natural cuando todo va bien, pero la verdadera alabanza nace de una decisión firme. Aunque esté huyendo, aunque no entienda lo que Dios está haciendo, no voy a dejar de bendecir su nombre. David no usó sus emociones como brújula en ese momento oscuro. Lo que usó fue su fe. Así que la aplicación para nosotros es, cuando no sé qué hacer, adoraré al Señor. Cuando no sepas qué hacer, adora al Señor. Porque adorar no es ignorar el dolor. O sea, no es como entrar en una catarsis, en un trance para olvidarme de lo que está pasando. Eso es lo que el mundo ofrece. ¿El mundo qué es lo que te ofrece? ¿Le estás pasando mal? Te ofrece una botella de tequila o de whisky, ¿no? Y te bebes la botella de tequila y ¡ajá! Y estás acá con todo. Por un momento se te olvida la circunstancia difícil, pero cuando pasa el efecto de ese estupefaciente, de esa sustancia o bebida alcohólica o lo que sea, ahora tienes un problema, o tienes dos problemas. Tienes el que ya estaba y la cruda terrible y la quincena que te gastaste, ¿no? O sea, eso es lo que el mundo ofrece, paliativos únicamente temporales, o puede ser la inmoralidad, puede ser cualquier tipo de circunstancia o situación o solución que el mundo ofrece. Pero de eso no estamos hablando aquí. No estamos hablando de alabar y adorar para olvidarme por un ratito de mi problema. No. Alabar, adorar es elegir confiar en el Señor en medio del dolor. Hechos capítulo 16, versículo 25. Aquí vemos un ejemplo de esto de lo que estamos hablando. Vemos a Pablo acompañado por Silvano o Silas, Hechos capítulo 16, que fueron presos por predicar el evangelio. Fueron azotados fuertemente por causa de la predicación del evangelio. Fueron encerrados, según el texto bíblico, en la parte más profunda de la cárcel. Y no pienses que las cárceles de ese tiempo eran como las de ahora, ¿eh? Yo he estado en prisiones acá, en mis tiempos de juventud íbamos a predicar cada miércoles a un penal, ahí de donde yo soy, originario en Tampico, el penal de Andonegui, que ahora ya está vacío, ya creo que es un museo, pero en ese tiempo estaba activo el penal y vaya que era fea la vida ahí, o sea, era terrible. Bueno, eso era un hotel de 5 estrellas en comparación de la prisión en la que estaban Pablo y Silvano. Estaban en el calabozo de más adentro, en donde, según el contexto histórico, ese calabozo de más adentro no era solo el más oscuro, sino era a donde se iban todos los desechos humanos de los reos. O sea, ahí te encargo cómo estaba, ¿no? Y yo no creo que nadie esté en esa circunstancia ahorita. Pero ellos estaban allí, y mira lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban, ¿qué? Orando. Además de estar orando, dice la palabra, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Bueno, después de esto que te mencioné, en vez de ellos quejarse, que es la reacción natural, ¿te fijas?
La queja es natural y es decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo estoy predicando tu evangelio. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo renuncié a ser fariseo de fariseos para servirte, para hacer tu voluntad, ¿por qué me está pasando a mí esto? Y quejarse, ¿no? Y quejarse de los que están alrededor, y a lo mejor hasta a Silas le tocaba también, ¿no? Y tú, Silas, ¿por qué andas hablando eso y tener problemas? Bueno, ellos eligieron cantar en lugar de quejarse, eligieron alabanza en lugar de quejabanza. Y allí no había luces, no había instrumentos, no había audiencia tampoco, nadie que les dijera, qué bonito, pero había alabanza. Y esa decisión no solo los fortaleció a ellos en ese momento, sino que impactó a los que los rodeaban. Esa es la diferencia. O sea, en la reacción natural, que es la queja, que es el estar ahí todo desconsolado y haciéndote la víctima y engrandeciendo las cosas, en la queja no hay fortaleza, hay más debilidad. Quejarte nos va a llevar a debilitarnos más y en cierto modo y hasta cierto punto estar al borde de la apostasía, porque el quejarte de Dios o el quejarte de las circunstancias es quejarte de Dios, es decirle a Dios, Dios, te estás equivocando en esta situación, Dios, estás siendo injusto conmigo, Dios, no eres amor como dices ser, eres mentiroso, es llamarle a Dios mentiroso. Por eso digo que la queja te pone en el borde, en la frontera de la apostasía. Y por otro lado, el alabar a Dios fortalece nuestra fe, nos fortalece a nosotros. Pero hay un plus todavía, que es que otros escuchen. Leímos al final del versículo 25, que los presos oían. Y Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó Dios ante las alabanzas sinceras de sus siervos? Reaccionó con poder. La pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿qué cantamos a la medianoche? ¿Qué cantamos cuando las cosas están mal, cuando estamos en oscuridad, cuando estamos en el calabozo del fondo, donde nos está cayendo todos los desechos de todo mundo, ¿no? En el trabajo, el jefe, en la familia, la suegra. Yo la traigo con la suegra, ¿verdad? La mía es chulada, de veras. Le mando un saludo. ¿Pero qué cantamos en ese momento, a la medianoche? Cuando las cosas se oscurecen, cuando la incertidumbre es insoportable, que dices, no sé qué va a pasar. ¿Salen quejas de tu boca o salen himnos de fe? Porque mira, la mente humana es tan vulnerable, es tan frágil, que una sola circunstancia puede robarte el gozo, puede llevarte a una crisis y a veces por cosas que no valían la pena. Hace poco mi hijo se puso mal de salud y en medio de la noche no podía dormir, etcétera, ¿no? Se puso mal, pero yendo yo, eran como las 3 de la mañana, llevándolo al médico, buscando un hospital de emergencia. Estábamos en Guadalajara, ¿no? Y en un país que no es el país en donde tú radicas, no conoces bien las cosas, etcétera. Y ahí en medio de la madrugada, llevando yo a mi hijo buscando una sala de emergencias, vino por un momento ese pensamiento: ¿y qué si es algo más grave? ¿Y qué si es una enfermedad terminal? Y viene el pensamiento, es en donde uno elige, en donde uno toma la decisión de o dejo que ese pensamiento me embargue, me aplaste, me desanime, me desaliente, me desenfoque, o lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, que es lo que dice la palabra. ¿Y qué es llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo? Eso que estamos viendo, alabar al Señor. De lo demás yo no sé si sea así. Yo no tengo rayos X para ver y hacer estudios profundos. Lo único que sé es que Dios sigue siendo Dios. Y yo elijo alabar al Señor y decir: Señor, tú tienes bajo control la situación. Venga lo que venga, te voy a alabar, te voy a adorar. Y esa fe se la transmitimos a los que están alrededor. Yo creo haberle transmitido esa fe a mi hijo: tranquilo, todo va a estar bien. Aunque por dentro estuviera esa semillita, ese pensamiento, tratando de anidarse. Pablo y Silas nos muestran que la alabanza no es una reacción emocional, ¿sí lo ven? O sea, no había espacio para emocionarse ahí. La única emoción que podía fluir ahí era la queja, era la desesperanza. Y ya no vamos a salir de aquí, ay, qué terrible. No.
nos muestran que la alabanza es una postura espiritual. Quizás estás en una situación económicamente difícil. Esto se da en el mundo en el que vivimos. Una situación en donde dices, wow, me salió este imprevisto que pues mi presupuesto no da para enfrentarlo, ¿qué voy a hacer? O sea, esas son situaciones difíciles. Yo te puedo decir qué hacer. Decide poner música de adoración mientras preparas la cena o mientras lavas el coche. Y aunque el coche no tenga gasolina ni tengas para echarle gasolina, mientras preparas la cena, aunque el refrigerador esté vacío o semivacío. Quizás en tu trabajo estás siendo rechazado, estás siendo discriminado por tu fe o simplemente porque les da la gana de discriminarte. Bueno, ¿qué hacer? Alaba al Señor por lo que sí ha provisto. Te ha provisto aceptación. En el trabajo me rechazan, pero soy acepto en el amado. Así que decide poner tu mirada en eso y alabar a Dios por eso. O tal vez estás con un diagnóstico médico que te han dado que no era el esperado, que era un diagnóstico médico pues complicado. ¿Qué hacer? Levanta tus manos cuando estés en el culto. Levanta tus manos y dile al Señor, Señor, tú sigues siendo bueno, a pesar de este diagnóstico médico que no es el que esperaba. Señor, levanto mis manos y digo, tú sigues siendo bueno. La alabanza, mis hermanos, no solo es una celebración después de la victoria. Ese es el asunto, que a veces nos enfocamos solo en eso. Hay una victoria sobre el enemigo y alabamos al Señor y wow, y sí, aleluya. Eso es la alabanza en parte, pero eso no solo es la alabanza. La victoria o la alabanza en medio de la victoria, después de la victoria, es también la alabanza una arma antes de la victoria. Ahí tenemos ya el panorama completo. Alabanza no solo es celebración después de la victoria, alabanza también es antes de la victoria. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Veamos cómo la alabanza puede ser una arma antes de la victoria, además de ser una celebración después de la victoria. Segundo de Crónicas 20, versículo 21. Aquí tenemos a Josafat como personaje, ¿no? Segundo de Crónicas 20, 21. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Te fijas? O sea, aquí no vino la alabanza como celebración después de la victoria. Aquí lo que estamos viendo es a los adoradores y la adoración para abrirle camino a la victoria, para obtener la victoria. O sea, Dios en este caso nos está enseñando algo. Y es esto, Él no tiene que esperar a que tú y yo derrotemos a nuestros enemigos para recibir alabanza. O sea, no es como que, oye, ahora mi hijo está en una situación difícil, sus enemigos están prevaleciendo contra él, tengo que esperar a que él venza a sus enemigos para que entonces me dé adoración y alabanza. No, el principio que estamos viendo es este, que el Señor nos recuerda que debemos alabarle antes de la batalla, y en medio de la batalla y después de la batalla. Y cuando ellos alabaron, el Señor actuó. La pregunta aquí es, ¿estamos esperando ver un milagro para entonces alabar? Esa es la pregunta, ¿no? Lo natural es eso, o sea, lo de kinder es eso, si podemos llamarle así. Pero tú y yo estamos llamados a madurar espiritualmente, y esta enseñanza tiene que ver con eso, ¿no? Con que vayamos a la madurez. El cristianismo nivel 1, ¿sí? O sea, el cristianismo de kinder es ese, o sea, bueno, estoy ahorita pasándola mal, Señor, es un milagro en mi vida y entonces te alabo. No, ya cuando nuestra fe va siendo más madura, ya cuando hay convicciones como base, es cuando nosotros aprendemos esto, de que en medio de la dificultad yo alabo al Señor. No espero a ver el milagro para alabar, sino que antes del milagro alabo al Señor. La pregunta es, ¿esperamos
la respuesta del Señor para entonces adorar, para entonces alabar. Hoy podemos nosotros decir, mis hermanos, voy a alabar por fe. ¿Sí? O sea, fíjate cómo cambia todo, ¿no? No, por fe trae tu pacto y recibe tu milagro. No, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de por fe, alabemos al Señor, adoremos al Señor, porque Él sigue siendo un Dios de milagros y sigue siendo un Dios poderoso. Y eso quiere decir que Él es digno de alabanza. ¿Sí me va siguiendo? Decidir alabar al Señor en medio del caos es un acto de fe, es lo que estamos viendo. Pero seamos honestos, no siempre es fácil. Es la verdad. A veces nuestro corazón está tan herido, tan afectado, nuestra mente está tan cansada, el panorama es tan oscuro, que hasta levantar nuestra voz parece imposible, así como, estoy pasando mal. Y es entonces cuando necesitamos algo más que una emoción, o algo más que una rutina. Párate, levanta las manos, aplaude, canta esto. Necesitamos algo más que la rutina. Lo que necesitamos son verdades firmes que nos sostengan en esos momentos. Anclas eternas que nos mantengan adorando cuando todo se está tambaleando. Todo se tambalea, pero si nosotros estamos anclados en esas verdades, hace la gran diferencia. Como una casa que resiste el viento por la profundidad de sus cimientos. Nuestra alabanza también se mantiene cuando está arraigada en la palabra de Dios, en lo que Dios ya ha dicho, en lo que el Señor ya ha revelado en su palabra, en vez de aquello en lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, hace un momento cantábamos el Salmo 23, una verdad de su palabra, ¿sí? Que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es una verdad de la palabra de Dios. Qué bueno que se queda pensándolo, ¿verdad? Nadie dijo amén porque lo está loading, así, cargando. Es un salmo tan conocido que hasta lo repetimos, ¿no? Bla, 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 Señor, mi pastor, nada me faltará. Pero a ver, espérate, solo en esa primera línea. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso dice su palabra. ¿Tú lo crees? Ok. Viene el momento de crisis. ¡Ay, no hay! ¡No alcanza! ¡Ay! Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, lo que combate esa incertidumbre, ese temor, ese estar paralizado, esa ansiedad, lo que lo combate es la palabra de Dios, pero no como un amuleto, no como un mantra que yo repito, sino como una convicción que está arraigada en mi corazón. Y puedo decir, ¿cuándo nos ha dejado en la calle el Señor? ¿Cuándo nos ha dejado morir de hambre el Señor? Pues no, estamos vivos. Él ha sido fiel en el pasado, va a ser fiel en el presente, va a ser fiel en el futuro, así que ¿para qué nos preocupamos? Mira el pueblo de Israel, estaba en el desierto en donde pues, no había ni gigante, ¿verdad? Pero no gigante de esos grandotes, gigante la tienda, ¿verdad? O sea, no había Soriana, no había Chedraui, no había nada. Pero Dios fue fiel y Dios los alimentó. Y el alimento que ellos recibieron era precisamente lo que su cuerpo necesitaba para tener las fuerzas y seguir adelante. Cuando el pueblo tenía sed, en donde no había agua, el Señor les daba agua. De una peña salía el agua y bebían agua. Y así puedo seguir con cada necesidad que Dios suplió a su pueblo en medio del desierto, sin que ellos tuvieran que preocuparse en lo absoluto. De la misma manera, hoy tú y yo podemos confiar en ese Dios que conocemos, que se ha revelado a nosotros en su palabra. Así que ahora vamos a ver 3 verdades que pueden sostener nuestra alabanza, aun cuando la vida parezca que se está viniendo abajo. Y quiero aclarar, no son frases bonitas, tampoco son promesas humanas. Yo te pudiera decir aquí, es que yo soy el ungido y si tú tienes mi bendición y mi unción vas a prosperar y te vas a hacer rico. No. Son realidades divinas que han sostenido a creyentes a lo largo de generaciones, como desde el pueblo de Israel, y hoy nos pueden sostener a nosotros también. Juan capítulo 16, versículo 33. 3 verdades que sostienen nuestra alabanza en tiempos difíciles. La primera verdad es que las malas noticias no cambian las buenas noticias. ¿Puede decirlo? Las malas noticias no cambian las buenas noticias. Juan 16, 33. Verdad de la palabra de Dios, palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Algo que busca el mundo, ¿no? ¿Qué son estas cosas?
Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Las malas noticias no cambian las buenas noticias. Cada día que tú abres, ya sea el periódico, si eres old school, de los de antes, o abres el internet en tu computadora o en tu teléfono, en la sección de noticias, nos vamos a dar cuenta de que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. O sea, ahorita las cosas están bien, hay paz, y luego abres los ojos al otro día y no, que ya se está desatando la guerra no sé dónde, etcétera. Y estas noticias pueden cambiar de un minuto a otro, incluso las noticias en cuanto a nuestra vida, ¿no? Diagnósticos médicos, problemas familiares, deudas inesperadas. Pero hay una buena noticia que nunca cambia, la que está escrita ahí. ¿Sabes cuál es esta buena noticia que nunca cambia? Que Jesús ha vencido. Esa es la noticia buena que nunca cambia. O sea, tú y yo tenemos la palabra de Dios, y si vas al último libro de la Biblia, al Apocalipsis, allí vas a ver el final de la película. Y ese final lleva allí escrito más de 2000 años. Y en el final de la película, ¿quién crees que gana? El Señor Jesús. El Cordero vence a sus enemigos. El enemigo, Satanás, es lanzado al fuego con todo y sus ángeles, con todo y pecado, con todo y todo lo malo, va ahí al lago de fuego, y Cristo vence sobre el adversario, y nosotros, sus hijos, su pueblo, somos más que vencedores junto con Él, y reinaremos con Él por la eternidad, en una nueva Jerusalén perfecta, en donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Todo será gozo, porque estaremos en su presencia y le veremos cara a cara. Ese es el final de la película. O sea, por eso yo soy cristiano, porque el cristianismo nos ofrece victoria final sobre la maldad, sobre el pecado. Entonces, si tenemos conciencia de esa verdad, de ese final de la película, el cual no va a cambiar, ¿te das cuenta de eso? O sea, si pensamos en las películas, yo sé que hay algunos aquí que les gustan mucho las películas, bueno, y no sé si seas de los que ven una misma película varias veces. ¿Cuántos hay de esos que ven la misma película varias veces? O sea, no los entiendo, la verdad, ¿eh? A mí no me gusta eso. Pero si eres de esos que ven la misma película, la de Vaselina, la has visto como 300 veces, ¿no? O sea, mi cuñada ve las de Navidad, cada Navidad ve las mismas películas cada año, así religiosamente. Bueno, la película, si la ves 300 veces, va a tener el mismo final. Ya sabes en qué se acaba, ¿no? La misma película. Por eso no entiendo para qué la vuelven a ver, ¿no? Pero bueno. Así es el final que Dios nos muestra en su palabra. No va a cambiar. Lees la Biblia 30,000 veces y va a ser el mismo final, lo cual nos dice que está garantizado. O sea, nosotros podemos cambiar, las circunstancias pueden cambiar, la cultura, la alimentación, el gobierno, etcétera, pero las circunstancias de Dios, el final de la película, no cambia. Él ha vencido. Su victoria en la cruz no depende de nuestro estado de ánimo, ni de los titulares del día. Está allí, Romanos 8:37, nos lo recuerda el apóstol Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en todas estas cosas que habla allí, tiene que ver con hambre, desnudez, peligro, espada, persecución, tribulación. En todas esas cosas, o sea, en el hambre eres más que vencedor. En la persecución eres más que vencedor. En el peligro eres más que vencedor. En la enfermedad eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque no es por las circunstancias, es por la victoria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa es una verdad, como dije, que no depende de las circunstancias. Al contrario, es una verdad a pesar de las circunstancias. Así como un avión puede volar por las nubes más oscuras, porque está diseñado para eso, para altitudes altas, nuestra adoración se puede elevar por encima de la tormenta si está basada en la verdad de lo que Cristo ya ha hecho. Las malas noticias, mis hermanos, pueden golpearnos. O sea, no estoy diciendo tú estás blindado contra las malas noticias, tú eres lo máximo. No. O sea, somos más que vencedores no es un blindaje contra las circunstancias difíciles o los problemas. No. Pueden golpearnos estas malas noticias, pero esas malas noticias no tienen la última palabra. Nuestra alabanza no nace de las circunstancias, sino de nuestro Salvador. 1 Timoteo 3, versículo 15. Veamos la siguiente verdad, la segunda verdad.
y es que la casa de Dios es más importante que la Casa Blanca. ¿Puede decirlo? La casa de Dios es más importante que la Casa Blanca. Iba a decir Los Pinos, pero pues ya no, ya es museo, ¿no? Entonces, pues la Casa Blanca. 1 Timoteo 3:15. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En esta época, la política, las crisis sociales, las decisiones del gobierno acaparan la atención de la gente. Y no estoy diciendo no estés informado, no veas las noticias, pero eso acapara la atención de las personas. Pero en medio de todo eso hay una verdad gloriosa. La iglesia sigue siendo la columna de la verdad. Que tal país es potencia mundial y que tal país ya no es potencia mundial, que tal moneda es la moneda líder y que tal moneda ya cayó, etcétera. Bueno, eso siempre ha ocurrido, pero esta verdad no se mueve. La iglesia sigue siendo columna de la verdad. Y cuando digo la iglesia no hablo solo de esta congregación, de la iglesia local, de Casa de Oración Veracruz o Casa de Oración Minatitlán. No. Estamos hablando de tú y yo, que somos la iglesia. O sea, tú y yo formamos parte de la iglesia y somos iglesia aquí adentro y fuera de estas cuatro paredes. En tiempos del emperador Nerón había caos, había persecución. En esos tiempos la iglesia no fue aplastada, fue fortalecida. ¿Por qué? Porque su adoración les proporcionó esa resistencia. La adoración tenía base en la palabra, tenía fundamento en la palabra, y eso fue lo que les ayudó a sobrellevar ese momento tan difícil. Y eso sigue siendo una realidad. En la pandemia, ¿cuántos experimentaron eso ya estando en la iglesia, en la pandemia, el tiempo de pandemia? ¿Sí? A mí me tocó. Bueno, en esos tiempos a mí me tocó ver a pastores todos estresados. Todos, se están arrancando los pelos, ¿no? Estaban quedando más pelones porque, ¿qué va a pasar? ¿No? Si apenas nos alcanza para pagar la renta y ahora nos cierran la iglesia, y todos paniqueados, ¿no? Yo vi a muchos de ellos así. Yo dije, bueno, necesitan pasar por esto para que conozcan a Dios como proveedor. Y a lo mejor van a alabar a Dios después de que vean la provisión de Dios. Pero uno elige, en medio de esa crisis, alabar a Dios, adorar a Dios. Vamos a alabar al Señor, vamos a confiar en que Él está permitiendo todo esto con un propósito, y es un propósito de bien. Bueno, en ese tiempo de pandemia fue así como que el Señor sacudió todo para que los que no estaban firmes pues salieran huyendo, ¿no? Y para que aquellos que estaban firmes dieran más fruto. Y nosotros, por ejemplo, en lo particular en la congregación nuestra, vimos un crecimiento. O sea, como que el encierro era un tiempo en el cual el Señor estaba cocinando algo glorioso para su iglesia, y lo vimos, pero elegimos no quejarnos, elegimos adorar al Señor. Y en el tiempo de pandemia podemos ver cómo la iglesia de Cristo permaneció y se fortaleció. Dios limpió, depuró a todos los que estaban ahí medios flojos, y Dios dejó un remanente fiel que puso la base para el crecimiento que está viniendo, que estamos viendo ahora. Así como un faro no evita la tormenta, pero sí guía a los barcos en medio de la tormenta, nosotros, tú y yo, la iglesia, no vamos a cambiar el mundo exterior. Eso del dominionismo, pues ya vimos que no da resultados, ¿no? Al contrario. La iglesia no está para cambiar las circunstancias globales. Más bien la iglesia está para sostener la verdad de Dios en medio de la confusión. Esa es ancla. Nosotros sostenemos la verdad. Hay confusión, hay caos, hay esto, hay aquello, pero nosotros sostenemos la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo venció. El final de la película no va a cambiar. Así que no pongamos nuestra esperanza en lo que hacen los gobiernos, que ganó que ganó Morena, que ganó no pongamos nuestra confianza en eso. Pongamos nuestra esperanza en aquel que reina sobre todo. Nuestra alabanza no depende del clima político, sino del carácter de Dios, que es inmutable, es decir, que no cambia. Tercera verdad: a lo que apunto, eso alcanzaré. ¿Pueden decirlo? A lo que apunto, eso alcanzaré. Hebreos 12:2.
Por si no cobra sentido, ahora va a cobrar sentido. Puestos los ojos en Jesús. Allá apuntamos. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nuestro corazón está confundido, cuando estamos así, necesitamos dirección. En tiempos inciertos, lo que define nuestra estabilidad no es la claridad del entorno, sino la dirección de nuestra mirada. Los ojos puestos en Jesús no eliminan el dolor, pero nos impiden desviar nuestra adoración hacia el temor. Dios es poderoso y es digno de adoración, ¿sí? Y nos creó a nosotros para adorarle. ¿Qué creen que es lo que va a querer hacer el enemigo? Va a querer distraer esa adoración. Y en el mejor de los casos, recibir la adoración él. Eso lo hizo con Jesús, ¿no? Cuando lo tentó en el desierto, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, el enemigo desea la adoración de Dios para él. Pero si no logra la adoración para él, por lo menos se va a conformar con distraerte de adorar a Dios, distraernos de adorar al Señor. Por esto, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, estamos protegiéndonos de que nuestra adoración sea desviada, se distraiga hacia el temor. Es como caminar sobre una cuerda floja. ¿Sí han visto esa imagen? Si miras para abajo, te caes. Pero si miras al frente, ese es el secreto. Digo, por si quieren irse a la cuerda floja, bueno, ese es el secreto. Mirar hacia adelante, no mires para abajo, porque si ves para abajo, suelo. Y así pasa con la fe. Si nosotros vamos en la cuerda floja y miramos los problemas, miramos para abajo, nos hundimos. Pero si miramos hacia adelante, si miramos a Cristo, avanzamos. Así que dile al que está a tu lado, no mires para abajo, no mires para abajo. ¿Te acuerdas de Pedro? El apóstol Pedro. Mándame, Señor, a que camine sobre las aguas. Órale, vete, Pedro. Y ahí va Pedro, ¿no? ¡Ay, qué padre!, ¿no? ¿Y qué hizo? Miró para abajo y se hundió. Eso es lo que ocurrió, está en Mateo 14:30. La pregunta es, ¿en dónde estamos poniendo nuestra mirada? Si nos enfocamos en el problema, el temor va a crecer. He visto personas así. Pasan una situación y se enfocan en el problema. ¡Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya supéralo. No, pero... Se hunden más, se hunden más, se hunden más, se hunden más. Pero si nos enfocamos en alabar al Señor, en alabar a Cristo, nuestra fe va a vencer. Esta es la fe que vence al mundo, dice la palabra de Dios. Hemos visto que hay verdades que sostienen nuestra alabanza en medio de la tormenta. Vimos 3 de ellas: promesas firmes, una victoria segura, un Salvador que no nos abandona. Pero seamos honestos, aún sabiendo esto, hay días que cuesta alabar. Hay ciertos días en los que es complicado. Hay temporadas en donde nuestra mente recuerda lo que Dios ha dicho. O sea, yo tengo aquí la verdad de la palabra. Cristo venció, Cristo derrotó al pecado y me ha hecho más que vencedor. Ahí está la verdad. Pero el corazón se siente seco, cansado, abrumado. Y es ahí en donde entra la práctica. Porque la alabanza no solo se sostiene con buenos recuerdos o con buenos sentimientos, sino con decisiones prácticas, con decisiones cotidianas que nos anclan a Dios. Así que para cerrar este mensaje, hablemos de cómo cultivar una vida de alabanza constante y transformadora. No solo cuando todo va bien, sino en todo tiempo. Vayamos al siguiente punto. Salmos 103, versículo 2. Estamos viendo cómo cultivar una vida de alabanza constante y veremos ahora 3 prácticas que transforman nuestra alma. Salmo 103, cómo cultivar una vida de alabanza. Dice el Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cultivamos una vida de alabanza cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Cuando alabamos, mis hermanos, no estamos evadiendo la realidad, como dije. Estamos eligiendo recordar lo que Dios ha hecho. Constantemente la Biblia nos recuerda a
ejercitar nuestra memoria espiritual. No sé si habéis oído ese concepto, pero es, en pocas palabras, recordar lo que Dios ha hecho. O sea, cuando estamos en una crisis, como que se nos olvida la fidelidad pasada de Dios, como decía hace un momento, ¿no? Le estoy pasando difícil, ¿y qué voy a hacer?, etcétera. Olvidamos que Dios es fiel, y ha sido fiel, y seguirá siendo fiel. Por eso necesitamos recordarlo, por eso necesitamos ejercitar nuestra memoria espiritual. La alabanza es una respuesta a la percepción correcta de Dios. Y una forma de mantener esa percepción clara es, en este caso sí, mirar hacia atrás. No recordar nuestro pasado negro, etcétera, sino mirar atrás para ver lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, para ver cómo se ha revelado a nosotros en el pasado. Por ejemplo, en tu devocional o al final del día puedes hacer una lista, las veces que Dios me ha sostenido, y recuérdalo. Trata de recordar, incluso antes de que te convirtieras al Señor, desde que eras incrédulo, ¿cuántas veces Dios te sostuvo? He escuchado testimonios de personas que dicen, no, yo cuando andaba en el mundo estuve al borde de la muerte y por alguna extraña razón, llamada la providencia de Dios, salí adelante de estar al borde de la muerte. Y después entendí que era porque Dios tenía un propósito conmigo, un propósito en mi vida. Hace poco alguien me platicaba de que estaba agonizando, incrédulo, o sea, todavía no creía en el Señor Jesucristo como Salvador. Y estaba agonizando y dice que vio al Señor Jesucristo que le dijo, yo tengo un plan contigo todavía. Y volvió. No sé si has escuchado esos testimonios. Yo creo que Dios lo hace, ¿no? El Señor puede hacerlo. Y bueno, podemos poner en nuestra lista eso, ¿no? Aquel momento cuando estuve al borde de la muerte y el Señor me sostuvo, el Señor me libró. Y empiezas a hacer esa lista. ¿Cómo te perdonó? ¿Cómo te levantó cuando pensabas que no podías más? Esa lista se va a volver tu arsenal contra la queja. Cuando venga la situación difícil y estés a punto de quejarte, agarra tu listita. Aquí está, mira. En tal fecha el Señor me libró, en tal fecha el Señor me perdonó, en tal fecha el Señor me restauró. Y eso va a ser nuestro combustible en medio del valle de la prueba. Cuando la angustia te abruma, no comiences por gritarle al futuro. Más bien, susúrrale al pasado. Recuérdale a tu alma que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, ¿te imaginas eso? Ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba, de la muerte, el mismo Dios que rescató a David y que lo ayudó a vencer a Goliat, es el mismo Dios que está obrando en medio de tu circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10, versículo 24. Estamos viendo cómo cultivar una vida de alabanza constante. Segundo punto, segunda verdad o segunda cosa que podemos hacer es rodearnos de adoradores, rodearnos de una comunidad de fe, de nuestra comunidad de fe. Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, estos versículos nos recuerdan que Dios no nos diseñó para estar solos. Desde el Génesis vemos, ¿no? Que hizo Adán y después de decir, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno en gran manera cuando hizo Adán, vino esto no es bueno. ¿Se acuerdan cuál es este no es bueno? ¿Se acuerdan? Los solteros se la saben, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una idónea y están viendo para todos lados, ¿no? Bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, desde un principio, Dios no tuvo como propósito que el hombre estuviera aislado. Él hizo a un pueblo, de Abraham sacó a un pueblo y siempre ha estado en su mente la colectividad, la comunidad. Y esta adoración que nosotros ofrecemos al Señor, colectiva, además de nuestra adoración personal, no es un relleno en el culto dominical. No es, pues vamos a cantarle mientras que llega la hermana que se está poniendo la pestaña, ¿no? No es eso, no es un relleno, es un diseño de Dios para fortalecernos unos a otros. O sea, es diferente la experiencia de ir a un concierto donde no existe nada alrededor más que tú y el artista, ¿no?
Y si hay algo en lo que interactúes con alguien más, es para quejarte. O sea, este cuate no me deja ver, ¿no? La cabeza no me deja ver al artista, ¿no? Bueno, eso nos pasa a los chaparritos nada más, ¿no? Pero siempre que vas a un concierto, te aparece un tipo con un cuello así como de jirafa, ¿no? Ya no te dejó ver nada en el show. Pero no hay interacción, ese es mi punto, ¿no? Que no hay interacción con las demás personas. Es muy diferente a la adoración colectiva y congregacional, la cual yo te invito a que experimentes si no lo has estado haciendo. Y es esto, estoy alabando al Señor, somos Dios y yo, pero está su pueblo. Y es cuando yo volteo a ver a mi hermano que conozco, porque no soy un visitante paracaidista nomás que entra y sale a la iglesia, sino que soy parte del cuerpo y conozco al hermano don Justino, conozco a la hermana doña Mari, conozco a tal hermano, etcétera, y conozco además sus circunstancias. Y cuando yo estoy alabando y estoy así como que, ay, no lo siento, volteo a ver al hermano Justino que está a punto de quitarle su casa, ¿no? Porque lo embargaron y lo demandaron, y lo veo a él que está, y digo, órale, ¿no? Como que te motiva eso y dices, wow, sí, gloria a Dios. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? Todos los días voy al gimnasio y pues en la caminadora me pongo a correr y saco un poquito ahí el estrés y ejercito mi cuerpo, ¿no? Pero algo ocurre cuando vas al gimnasio, porque también a veces corro yo solo y salgo, corro, y sobre todo me encanta en Guadalajara con el clima, y corro yo solito y voy escuchando predicaciones y voy orando. Y cuando estoy en el gimnasio, algo ocurre, que estoy en la caminadora y a veces como que uno se cansa y le pones ahí donde está, no está tan difícil, le vas dando. El otro día me pasó que al lado de mí, como a 2 caminadoras, había un morenito que corría como bestia, así como que iban 10 perros atrás de él, ¿no? Y yo, a este lado, como que me desafiaba eso, ¿no? Me estaba sintiendo así, llegó el morenito y dije, pues yo también. O sea, nos motivamos el uno al otro y fue agradable la experiencia, ¿no? Algo así ocurre en la adoración colectiva. O sea, el ver a otro que está en una circunstancia difícil te motiva a ti. Y tú puedes motivar a otro, que a lo mejor venía desanimado. Y dices, es cierto, o sea, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. La alabanza es contagiosa. Cuando dicen amén. Pero también el desánimo es contagioso. También el desánimo lo es. La pregunta es, ¿qué estamos permitiendo que nos sea de influencia? ¿El desánimo o la alabanza? Aún en el cuerpo de creyentes hay quienes, ¿cómo es el cuerpo de Cristo? Y de nuevo, como no los conozco a todos, pues no estoy hablando en particular por nadie, ¿no? O de nadie. Hay algunos que siempre que te acercas, siempre se están quejando. ¿Cómo estás? Pues ahí le llevamos, hermano. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, las pruebas. Ya sabes, en la lucha. Pues sí, pues siempre vas perdiendo en la lucha, brother, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que cuando te acercas está con una actitud muy padre, ¿no? Así de, gloria a Dios, Dios es bueno, hermano, Dios es fiel. En nuestra congregación hay un hermano, es argentino él, Mario, que, ¿cuántos años tiene Mario? Como, está llegándole a los 80, ¿no? O sea, ya es un hombre mayor de edad, pero siempre está con una sonrisa. Cuando yo me siento desanimado, termina la reunión, me bajo de predicar, desanimado y cansado además de predicar y todo lo que hay que hacer, busco a Mario, voy y lo saludo. Y siempre me dice, pastor, una bendición, pastor, el mensaje. Así habla, ¿no? ¿Qué mensaje tan poderoso, pastor? Y qué bien se ve usted. O sea, siempre dice cosas lindas, ¿no? Y siempre voy con Mario. Ay, Mario, eres una bendición, tú no sabes, ¿no? Bueno, eso ocurre cuando conoces a tu iglesia, ¿no? Así que puedes buscar a un Mario, ¿no? Que te anime. Y no estoy diciendo que les pintes tu raya a los que siempre se están quejando, a los que siempre tienen cara de así de pocos amigos. Más bien tú contágialos a ellos, ¿sí? Ve con Mario, contágiate y contágialos a ellos. De eso se trata, ¿no? Eso es lo que forma una iglesia. Hay veces que uno va a iglesias y se siente un ambiente pesado, tenso, así como que no fluye algo, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque ya todos están bien contagiados del desánimo de los otros y de la negatividad de los otros. Y bueno, esto ya es un club de los que están heridos, ¿no? Pero hay veces vas a otras iglesias y hay un ambiente padrísimo, ¿no? Que hay libertad, hay gozo, como esta iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una iglesia y la otra?
Lo que hace la diferencia es que cada uno toma decisiones, como eso que estoy diciendo ahora, ¿no? O sea, no es el pastor, no es el equipo, no, es que cada uno de nosotros somos la iglesia. Y si yo digo, es que en mi iglesia no hay amor, pues empieza a amar, porque tú eres la iglesia. Y te estás quejando de ti mismo, ¿me explico? O sea, todos somos la iglesia. El punto es que, ya que la alabanza es contagiosa y la queja también es contagiosa, el desánimo lo es, ¿qué estamos permitiendo que sea influencia para nosotros? Es como un coro que sostiene la nota cuando una voz se quiebra. Eso ocurre en los coros, ¿no? En los coros profesionales. Está alguien cantando y se le va el gallo. Bueno, lo que hace el coro, un coro profesional, no es... ¿no? Lo que hace el coro es que sostiene la nota, levanta la voz para cubrir el gallo que se le salió a uno de los miembros, ¿no? Así la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos levanta cuando nuestra alma está débil. Cuando ya no podemos cantar, alguien al lado nuestro puede hacerlo por nosotros. Y sus palabras, su fe, su voz pueden ser ese empujón que necesitamos para volver a confiar en el Señor. Así que si estás en crisis, este es el punto que estoy tocando. Si estás en crisis, por favor, te lo ruego, en el amor de Cristo, no abandones la iglesia. Ven a la iglesia, al contrario, ¿no? A veces platicas con gente y te dice, no, es que no he ido, pastor. Bueno, al pastor por lo general le toca, pero todos deberían hacerlo, ¿no? Oye, hermano, no te vi o no te he visto. Por favor, no vayas a ser de los que vienen y le dices, vaya hasta que te apareces, ¿no? Denle un corazoncito al nuevo. No, eso ya le diste el tiro de gracia, ¿no? No, más bien, si no lo ves, llámale. Oye, no te he visto. Pero decía, platico con personas y les digo, oye, no te he visto, no te vi, hermano. No, sí, pastor, es que la verdad es que le estaba pasando muy mal, por eso no venía. No, es cuando más debes de venir a la iglesia. Así que si estás en momentos difíciles, ven a la iglesia. Si está la adoración, aunque no tengas ganas, participa, adora al Señor, porque estar rodeado de adoradores es estar cubierto por la fe. Y esa fe compartida puede aliviar la tuya. Jacob estaba huyendo, confundido, sin dirección, y en medio de esa noche oscura, dice la palabra que tuvo un encuentro con Dios. Ese lugar que parecía común, una piedra que tenía como almohada, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, decía el Salmo, ¿te acuerdas? Esa piedra se convirtió en un altar. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, aunque Jacob no lo entendía. Y ese es el siguiente punto que estamos tocando para tener esta adoración, y es convertir los lugares comunes en altares. El altar para Jacob era una almohada de piedra, nada, algo insignificante. Y tú y yo de la misma manera podemos convertir cualquier lugar, por más sencillo, por más convencional que sea, en un altar. Génesis 28, 16, veámoslo ahí en la situación con Jacob. Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esa es una verdad poderosa, ¿eh? No necesitamos un templo para tener un encuentro con Dios. Por un lado, estamos viendo, ¿no? Es importante adorar alrededor de nuestros hermanos. Pero otra verdad es que no necesitamos el lugar, el templo, para tener un encuentro con Dios. Hay veces en las que no es posible estar en el templo. O sea, yo no estoy diciendo de que, es que tuve algo que hacer, es que tuve un compromiso. No. Hay veces en las que verdaderamente no se puede estar en el templo. Puede ser que estés enfermo, que no puedas caminar, etcétera, ¿no? Cosas como esas, en las que no se puede estar en el templo. Y es bueno saber que, como dice su palabra, Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Lo que necesitamos es estar conscientes de la presencia de Dios, que es real, presencia que está en todo lugar. Tu cocina puede ser un altar si tú cantas mientras cocinas, mientras estás trabajando ahí en la cocina. Tu auto puede ser un santuario si en lugar de quejarte por el tráfico y por el que se te atravesó,
tú alabas al Señor, si tú oras al Señor. Tu cama puede ser un lugar santo si en medio del insomnio, no sé si les ha pasado, nos pasa a los que ya tenemos más de 40, no podemos dormir, ¿no? Y la melatonina es tu mejor aliada, ¿sí? Bueno, si en medio del insomnio, el no poder dormir, el dolor de cabeza, decides meditar en un salmo y decirle al Señor, Señor, te entrego mis pensamientos, mis afanes, ayúdame, y empiezas a meditar, esa cama se puede convertir en un lugar santo. Así que, aplicando esto, todas estas verdades, no esperes a sentir bonito para adorar. Decide convertir cada espacio, cada rutina, los momentos ordinarios en momentos sagrados. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Con la actividad que tengo yo de hacer ejercicio. Es un momento sagrado para mí. Es en donde escucho la palabra, la Biblia hablada, predicaciones, es donde le apago y hablo con el Señor. Y quizás los que están alrededor dicen, ese está loco, habla solo mientras corre, está bien loco, ¿no? Pero para mí es un momento sagrado, y así cualquier momento ordinario puede ser un momento sagrado. El Señor no se manifiesta solo en los auditorios con luces, con transmisión, con cámara. También lo hace en esas salas silenciosas, en esos talleres llenos de polvo y de grasa, en los hospitales, en madrugadas de ansiedad. Y cuando decidimos rendirnos, ahí mismo ese lugar se convierte en, como dijo Jacob, una puerta del cielo. Para concluir, mis hermanos, la alabanza verdadera no nace de un momento emocional, sino de una convicción profunda. Y eso es lo que Dios está formando en nosotros. No adoradores de ocasión, sino adoradores de convicción. Yo espero que tú seas no un adorador de ocasión, sino un adorador de convicción. En tiempos inciertos, cuando las emociones están fluctuando, cuando los ánimos están apagados, cuando los planes se cancelan, las convicciones firmes nos sostienen a ti y a mí, cuando están ancladas a la palabra de Dios, por supuesto. Recuerda esto, no adoramos porque todo va bien, adoramos porque Cristo ya venció, adoramos porque Él es fiel, aunque no veamos el final del túnel, adoramos porque estamos convencidos de que, como dice Romanos 8:35 al 39, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las emociones, mis hermanos, son como las olas, pero las convicciones firmes son como la roca. Repito, las emociones son como las olas, ¿no? Pero las convicciones firmes son como esa roca en donde pegan las olas y la roca no se mueve. Y la alabanza es como esa brújula que siempre apunta hacia la roca, aunque haya una tormenta. David no escribió, bendeciré a Jehová cuando lo sienta. Escribió, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y eso no fue un impulso, sino fue una decisión basada en una convicción que él tenía de quién era ese Dios que le daba la victoria sobre los leones, sobre los osos y sobre el gigante. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano, mi hermana. El Señor te hace un llamado y te lleva a este punto en el cual debes tomar una decisión, hacerte preguntas, analizarte a ti mismo. ¿Qué convicciones te están guiando hoy? Si es que hay alguna. O si las emociones son las que te están guiando. Si los impulsos son los que te están guiando. Bueno, el Señor te invita a que sean las convicciones en su carácter santo las que te guían. Si estas convicciones están basadas en la verdad de Dios, vas a poder hacer lo que hizo David. En la cueva, cantar. Mientras que afuera están los enemigos buscándole, merodeando, tú puedas decir en todo tiempo, alabaré a Jehová. Adorar en la cárcel, así como lo hizo Pablo, lo hizo Silas, esperar con esperanza. Así que el Señor nos desafía a no vivir de emociones, sino a vivir de convicciones, a no arrastrarnos por el miedo, sino a levantarnos, en alabanza, por fe. Oremos. Señor, queremos que nuestras vidas sean un altar encendido. Aun cuando la noche sea oscura, que nuestras vidas sean ese altar. Que nuestras convicciones sean claras,
para que nuestra adoración se mantenga firme. Y hoy necesitábamos recordar que tú sigues siendo ese buen pastor. Ese buen pastor que nos guía en la oscuridad. Ese buen pastor que unge nuestros ojos con aceite para que toda esa tierra de lo que vemos y oímos en el mundo se limpie. Necesitábamos recordar que tú restauras nuestra alma. Necesitábamos recordar que tú sanas nuestra enfermedad. Levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, tú eres mi pastor. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma. Con aceite fresco unges mi cabeza, un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Copa rebosando está. Solo en ti estoy seguro, Señor. Eres mi pastor, nada me faltará. Nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Escucho tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma.
haces descansar en verdes pastos. A ti sea la gloria, Señor. En ti reposa nuestra alma, en ti descansamos. Gracias por recordarnos tus promesas firmes. Que nuestra adoración sea en la abundancia y en la escasez. Cuando hay en abundancia, Señor, y cuando no. Cuando tu respuesta es esperar en ti. Gracias, Señor. Podemos darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gloria a ti, Señor.